Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la segunda partida que jugué de Bundesliga de esta temporada, que era la cuarta ronda, que también se jugaba durante la sexta ronda del The Match de Gukesh Udin. Entonces, jugaba contra un jugador bastante fuerte, Robert Marcus, estuvo cerca de los 2700, se sigue manteniendo por fuerte con 2600. Y nuevamente, mismo principio, no cambió nada de quiero jugar cosas bastante prácticas que me haya mirado y un poco me da igual el rival, un poco me da igual el codo, voy probando ideas. Entonces, mi rival es muy conocido por jugar cosas un poco tipo India de Rey, Philidor, este tipo de estructuras. Y también juega pues Ninja India normal y todo esto. Entonces es un jugador bastante bien preparado y bastante en activo. Entonces, una idea que me estuve mirando en función de los rivales que había en ese club contra el que jugábamos, era que, bueno, me apetecía jugar al G5, realmente, que es la Tromposki. Y la cosa, ¿por qué? Porque vi que Aravind últimamente ganó un torneo en la India muy fuerte, ganó a Erigaisi, y no es tanto que la apertura sea buena, sino que es una herramienta más. Si habéis visto ya un poco en este canal, he estado jugando de todo, KF3D3, KF3G3, KF3C4, C4A3 también he jugado. D4 KF3D3, precisamente había jugado el día anterior, entonces, bueno, esta me parecía interesante probarla. Entonces aquí también, ¿por qué? Porque mi rival es un jugador que intenta jugar posiciones que no sean convencionales, digamos, de estructuras de peón-dama. Entonces también D5 se considera una de las mejores, o buscar estructuras con D5 en general. Entonces dijo, bueno, me parece interesante. Y C5, esta es la variante que yo recomiendo en mi curso, de la Benoni, con negras precisamente. Y la idea es un poco típica de este alfil sale y entonces la dama en B6 puede presionar. O sea, es una idea que habéis visto mucho en otros vídeos, que yo la comento siempre, tipo de Eslava, tipo de Londres, este dama B6 siempre es bastante típico. Entonces, este C5 es bastante concreto. Aquí el blanco tiene varias opciones. La más divertida es la variante Baganian, que aquí, por ejemplo, en caso de dama B6, el blanco sacrifica un peón. Y bueno, y a cambio de ese peón, E4, F4 y... Bueno, el negro tiene que saber jugar esta posición, básicamente, ¿no? Entonces ahora un poco la teoría moderna es D6 y acá F6, H6 y luego jugar G6. Y es un tipo de, si os fijáis, es una Benoni, pero el blanco comer ahora no es ideal, ahora puedo comer de peón de E y jugar F5. Entonces el blanco tendrá que perder otro tiempo del alfil, entonces el H6 incluso muchas veces es útil, hacer enroque y rey H7. O sea, de hecho me acuerdo que tengo una variante que el negro consigue hacer dama H8 luego. Entonces... claro, tenemos varios tiempos de más y me parece bastante interesante, porque aquí, yo qué sé, vamos, alfil G1, G6, claro, la teoría normal sería D4, C5, D5, esta, y aquí el blanco, o sea, tendría dos tiempos de más, ¿no? O sea, comparate esto con esto. Y entonces, y encima H6 es un tiempo pseudo útil. No es la panacea, pero digamos que no es totalmente trivial y no es una debilidad, que también a veces pasa, ¿no? Que el negro juega H6 y ya está. Entonces, esto está considerado un poco la teoría más moderna. Y aquí quería probar alfil por F6, que sé que es bastante ceñida. Aquí hay muchas variantes chulas, también hay KF3, también D por C no es muy recomendable. Entonces, alfil por, o sea, D por C, no sé si es simplemente dama 5 o E6. Digamos que esto con el Londres se puede jugar. De hecho, lo jugué, si os acordáis, esto me lo jugó Duda. Y aquí supongo que E6 no es peor. Pero bueno, no sé si... Aquí no me acuerdo muy bien. Si dama 5 está bien, E6 está bien, no sé. ¿Qué me pondría a pensar, supongo? Pero... Entonces aquí la idea es comer y jugar D5. Es una estructura muy extraña. El blanco quiere aprovechar estos peones doblados y que la posición tiene naturaleza cerrada. Entonces el negro tiene que saber reaccionar un poco bien. Nuevamente el peón de D5 siempre neutraliza bien estas dos piezas, por lo tanto el negro tiene que solucionar esta asignatura. Entonces dama B6, dama C1, B3 debilitaría demasiado, al menos en esta primera fase, y F5, C4. Este es un plan muy habitual. En caso de F5, aquí hay que saber que se tiene que jugar con C3. Es un poco extraño, ¿vale? Simplemente tened esto y si os lo queréis repasar, esta es la idea. Pero aquí con C3 también se puede jugar, pero C4 es un poquito más cómoda. Y todo esto era un poco preparación. G7, D6, E3. Caballo D7, dama C2. Hasta aquí todo normal. Aquí el negro tiene dos opciones principales. Una es jugar E5 directa,
Porque dama C2 realmente no amenaza comer, sino que es una jugada útil en general que permite enroque, permite alfil de 3, permite... Digamos que es una jugada que vas a tener que hacer antes o después. Entonces, dama C2, E4... bueno, perdón, E5, ahora no puedo comer en F5, vale, perdonad, y aquí dama por B2 estaría ganando una pieza. Entonces, ahora la jugada del negro sería intentar jugar E4 en caso de alfil de 3, como fue en la partida. Aquí el negro quizá digamos que ganaría una casilla más fácilmente y no sería tan eficiente para el blanco, creo. Poco. Pero bueno, son todo matices. Realmente la posición se vuelve muy cerrada y muy difícil, muy inexpugnable. Entonces, aquí lo que tenía pensado jugar era comer y luego jugar este tipo de posición. Que bueno, esta me gusta en el sentido que mi plan es muy sencillo. Voy a hacer esta. Y poco a poco voy a ir jugando. El negro está sólido, está bien, seguramente se va a enrocar. Va a hacer rey B8, va a hacer alfil C8. Va a tener todo un poco defendido. Pero tiene un centro que no es muy móvil, porque en caso de hacer E5, pues huecazos en casillas blancas. En caso de hacer D5, pues perder un peón. Entonces, digamos que tiene una mayoría de peones inmóvil. En general eso es una ventaja para mí, pero bueno. Y además sé que tenía muchas jugadas gratis como, bueno, hacer rey B1, rey A2 o quitar el rey. Entonces esto me parecía chulo. Entonces aquí el negro hace KF6 primero y ahora hace E5. Ahora tenemos dos piezas atacando F5, pero el negro tiene una defendiendo y el peón de B2 sigue cayendo y seguimos perdiendo pieza. Por lo tanto, el negro aprovecha este timing. ¿Sí? Todo esto es bastante conocido desde hace tiempo ya. Y ahora en caso de comer, la gran diferencia es que he hecho un alfil de 3 que no me gusta. El alfil lo quiero en E2. No lo quiero chocando contra esta estructura. No quiero hacer E4 porque me debilito mucho las casillas negras. Recordamos que el precio de abrir la posición es que el negro tiene pareja de alfiles. O sea, no es nada fácil. Y de alfiles también. O sea, no solo de alfiles, sino que también de alfiles. Y de alfiles. Un saludo a los asturianos que estén por aquí. Entonces, después de torre B1... E4, alfil E2. Ahora, o sea, torre B1 para defender. Ahora el negro tiene que hacer E4. Y esta posición, pues bueno, es bastante normal. Entonces yo tenía normal en el sentido que no es que esté pasando nada especial. El negro tiene una estructura un poco peor, pero tampoco es fácil de atacar este peón de F5. No es fácil llevar las piezas. Digamos que la naturaleza cerrada permite al negro lidiar con ello. Entonces, aquí el plan del negro es dama C7, caballo H3 y dama E7. Este es uno de los planes. El negro, por ejemplo, también puede intentar hacer H5, H4 antes de que yo llegue a F4 y bloquee esta casilla. Pero bueno, no hay mucha diferencia. ¿Por qué quiero señalar este plan de dama? ¿Os acordáis de este detalle que os he dicho aquí? Que si aquí el negro hace F5, quizá hay que jugar con C3. Porque muchas veces aquí si jugamos con C4 el negro va a jugar igual y la dama ya la va a tener en E7. Entonces la gracia es que la dama necesita estar en B6 para que el plan de C3 no sea tan fuerte. Esto sería un poco la discusión. Pero bueno, en fin, que en general esto está bien para el negro. No es bastante interesante de lucha, por eso lo propongo, ¿no? Entonces, volvamos un poco a donde estábamos. Aquí E5, torre B1, vale. Y aquí cae F4, vale, enroque. Esta posición, a Trompowsky no era muy fan, porque este tipo de posiciones no son fáciles de jugar con blancas. Digamos que no veo cuál es mi idea. ¿Qué quiere decir? Con F3, nunca sé si quiero jugarla. También siempre es comprometedor dejarse el peón de 3 tonto. El peón de F5, muy bien, está doblado, pero tengo que jugar alrededor. El negro tiene muy buenas casillas negras. Es una posición un poco similar a... Bueno, es una Benoni, básicamente, el tipo de estructura. Entonces, la pareja de alfiles vale mucho. Solo comernos el peón de F5 tampoco implica tanto. Entonces, no es tanto el plan de F3 el que es más preocupante y es bastante difícil de ejecutar. Y el gran problema de esta posición es que a medio plazo es el negro el que realmente tiene un margen de mejora, que es, bueno, quitar el rey. Por eso, en general, intercalar H5, H4, en general da más opciones al negro. Porque ahora veis que es más difícil hacerla ya con el enroque hecho. Pero digamos que, bueno, presionar por la columna G, luego en un futuro tirar luego quizá... luego quizá reubicar el caballo, ponerlo en E5. Bueno, no sé, tiene varias opciones, ¿no? Pero aquí me gustó, por eso intenté probarla, porque vi que los módulos fuertes le gustaba este tipo de plan. Y es un plan un poco raro a nivel... es muy abstracta esta posición. La idea es... intentamos generar un pequeño desequilibrio en el flanco de dama, que es donde nosotros, como tenemos un poquito de ventaja de espacio, tenemos más facilidad para para poner piezas en el flanco de dama. Luego,
este B4 permite que mi torre vaya por tercera y cubra esta fila, y eso permite que en algún momento F3 sea más factible y que el peón de 3 estará más defendido. Entonces digamos que es una jugada que en sí es difícil de explicar, pero que mejora un poco la distribución de nuestras piezas. Y el hecho de caballo por B6, que tengamos este hueco, no es tan fácil de aprovechar para el negro, porque no estamos hablando de un ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Siempre utilizo términos de economía. Este me gusta mucho, que es ceteris paribus, asumimos que el resto de variables son constantes. Se dice cuando quieres hacer una premisa y dices, ha subido el paro, ceteris paribus. Pues para hacer una elucubración sobre qué pasaría si sube el paro y el demás de variantes. Vale. Luego podríamos discutir si esto es útil o no, porque al final los economistas somos unos historiadores a corto plazo. Rollo, pasa una cosa y dentro de 4 o 5 años te vamos a explicar por qué ha pasado. Pero cuando está pasando, es muy complicado. Yo soy economista, por cierto. Entonces, la idea es que aquí el peón de F5 rompe un poco ese ceteris paribus. No es que tenga este hueco y el negro se vaya mejor, es que luego hay un problema estratégico latente en el flanco de dama que no permite al negro tomarse esas libertades. Entonces, esa inestabilidad que habitualmente sería desaconsejable para el blanco, ahora es muy interesante. Por eso me gustó esta idea. ¿Qué pasa? Que después de la partida y haberlo visto, bueno, es una idea que requiere más trabajo. Y quizás es una idea que no funciona, es que no pasa nada. O sea, hay varias opciones para el negro para equivocarse, o sea, intentar jugar algo más agresivo. Pero digamos que la opción sólida del negro quizás es demasiado eficiente. Eso fue un problema. Luego aquí, después de B6, aquí capturé C5 muy rápido y realmente no me gustó. Me hubiera gustado más jugar A4, torre B3 y digamos, doblar torres, y muchas veces busco caballo B5. Caballo B5 es una jugada que más desestabiliza un poco al negro. Si me tocas A3 vuelvo y entonces el peón de B6 es más débil, por lo tanto quizá ya tendré acceso con las torres. Si no haces nada, pues quizá puede empezar a molestar y saltar, en especial si puedo ir a la casilla C6 en especial, luego ya veréis. Entonces este plan y luego mejorar estas piezas y luego ver qué hacer, creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, esta posición ya veis que es muy estratégica. Y es un poco... Intentas trabajar en la ambición del rival. Porque aquí, por ejemplo, peón por me gustaba porque también doy esta opción al negro. Esta opción permite este tipo de maniobras. Y ahí, claro, mi rival lo descartó porque A4 parece incómoda y A5 el típico sacrificio. Pero es que, nuevamente, esto no es un ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? No es una estructura típica. Esto en general es considerado bueno para el blanco. Pero aquí, bueno, luego lo comentamos y más o menos dio la razón de que ya, esto es típico, pero ¿cómo voy a atacar este peón? Este alfil está aquí, vamos, asesinando por la diagonal. Y puede ser un poco peligroso. Entonces el negro está a 3 jugadas de ganar, ¿no? De meter la torre y luego de golpe digamos que juega alrededor de todas las casillas negras que domina. Y mis casillas blancas son irrelevantes para generar contrajuego. Que quizá está bien, ¿eh? Quizá torre A1, aquí torre C1 y puedo permitirme el lujo. Pero bueno, por ejemplo, A4 muchas veces. O sea, aquí por ejemplo A4 ya no puedo capturar. O en caso que capture, luego mi caballo no está muy mal aquí, va a tener que volver. Entonces el negro todos estos tiempos los puede utilizar para activarse y al final, bueno, en largo plazo lo tiene el negro, que es este peón pasado con este super alfil. Y este alfil de 2 es un poco irrelevante. Entonces digamos que eso, planes muy habituales aquí no funcionan. Eso es una gran importancia, sobre todo para vosotros de valorar cualquier posición. Es una frase, ¿no? De... Jugadas raras, o sea, posiciones raras, jugadas raras. Entonces no se pueden hacer asunciones, hay que comprobarlas realmente. Y eso es lo difícil, ¿no? Decir, bueno, este plan que objetivamente, por ejemplo, sería muy interesante para el negro, aquí me parecía interesante jugar así. Entonces, en caso de... ¿Por qué hemos hecho A4? Porque coman, preferimos comer de A, arreglamos toda nuestra estructura y luego yo pensaba, por ejemplo, lo típico de meto la torre... Bueno, lo típico. Meto la torre en la tercera y estoy presionando la debilidad del negro... En mi punto caliente lo tengo defendido. Y luego sigue el negro con estos peones raros que quizá puedo presionar más adelante, tanto con G4 como con F3. Entonces, digamos que yo voy poniéndome bien y insisto en también que no estoy siendo tan proactivo, sino que los planes del negro no sean atractivos, que no tengan ninguna dirección muy sencilla. Entonces, esto me gustaba. Y aquí si caballo D6, por ejemplo, nuevamente mismo estilo de posición. Aquí puedo hacer torre B3. Y nuevamente dejo la torre aquí y bueno,
Yo creo que requeriría un poco más de práctica. Es de las cosas más raras que he jugado. Pero para una ronda matinal me parecía muy interesante. Total, que aquí come de peón. Y aquí, bueno, es que ya os digo, me arrepentí un poco porque digo, no tengo por qué comer, pero a la vez era interesante, no sé, por eso digo, tampoco me culpo mucho, digamos que, vale, no es una posición que pueda jugar así, rollo, sin tener más experiencia, porque todo esto me lo estuve mirando no hace tanto. Entonces, peón por hice torre B7, y aquí ya calculé un poco las tablas, que al final me acabó jugando él, o sea, después de torre B8, torre B1, y aquí... Claro, yo intentaba que este caballo se tenga que activar. O sea, buscaba caballo B5, caballo A7, es un poco el plan típico. Y sobre todo que si tengo que jugar, quedarme con este caballo pasivo, entonces quizá va a ser el negro el que va a empezar a tomar iniciativa, ¿no? Porque no me voy a poder mover. Entonces, dama D8, dama B3. Aquí voy a hacer un paréntesis, eso sí, que es una cosa que no he comentado. Aquí me di cuenta, dije, Álvar, la has jugado más rápido de lo que deberías. O sea, no has considerado... No has tenido punto de pausa. En el punto más crítico de la posición has pensado 5 minutos. Cuando tu preparación más o menos era hasta aquí. Esto fue un error. ¿Sí? El concepto. Hoy piénsalo más. Valora 4 torre B3. Valora las alternativas. Digamos, haz un poco como lo que estaba haciendo Dingde. En el momento crítico, pues piensa un poco más. No pasa nada, vas a tomar la dirección. Entonces aquí tomar una decisión tan rápida... Claro, aquí, por ejemplo, comió y aquí pensé 10 minutos, lo cual es un error absurdo de concepto. No, me di cuenta. Entonces, ¿qué me permitió? La mayoría de veces sí que quizás estoy en disgusto, pero no reaccioné. Aquí sí que reaccioné diciendo, vale, Álvaro, cuidado. Has hecho una jugada un poco con la mano suelta. Cuidado, ¿vale? Tranquilízate, no pasa nada. Entonces, torre B7, torre B8. Y aquí valoré que, bueno, si controlo la columna B, pues difícilmente el negro me va a molestar, ¿no? Eso fue un poco mi principio. Entonces, dama D8 es muy bueno para... El negro quiere luchar por la columna B. Y aquí dama B3 es todo bastante forzado. O sea, yo gano la columna B, pero calle 8. Y ahora viene calle C7, me va a echar la dama... Y sobre todo esto, este caballo no tiene solución, no llegó a tiempo a cambiar este alfil, que sería ideal, por ejemplo, para tener huecos en C6, tocar más en F5. Digamos que me iría muy bien cambiar un par de piezas. La posición es muy cerrada, pero el negro creo que controla... O sea, este alfil controla... Uy, perdonad. Este alfil negro controla casillas negras, este alfil las blancas, y el caballo pues va combinando un poco los huecos que quedan. El negro fluye bastante bien, ¿no? Pero a mí me sobra una de estas dos piezas, yo creo. Este caballo o este alfil. Una de las dos, si las cambio, estaría muy bien. Entonces aquí juego caballo B5, pero torre B8 es muy fino. Aquí mi primera idea era dama 6. Un poco para mantener la tensión y jugar torre B3 y más adelante intentar comer, pero dama B6 es muy fuerte. Y aquí, por ejemplo, pensaba torre B3. Digo, es una estructura un poco rara, pero si en caso de comer, esto me parecía muy bueno. De golpe estoy bloqueando, avanzo el peón. Este alfil no entra, que también es importante, como veréis luego. Pero claro, que el gran problema es que el negro puede tomárselo un poco con calma, hacer torre B7. Y ahora me amenaza A6, por ejemplo. No dejar que por ejemplo, A6... Quizá no pasa nada, pero aquí caballo A7, que es un poco antinatural. Pero luego vengo con caballo C6 y este caballo puede molestar. Nuevamente, incluso, en el mejor de los casos que el negro se coma este peón, el hecho de cambiar el alfil de casillas blancas hace que toda su estructura esté fastidiada el resto de la partida. Entonces, para mí no es un riesgo ese peón. De hecho, es un riesgo para el negro cambiar ese alfil. Entonces, esto me pareció, digo, bueno, que si caballo B8, que si el peón de F5, que sí, bueno, yo qué sé, parecía razonable. El caballo de 8 tampoco tiene muchos circuitos. Pero aquí el gran problema era torre B7. Aquí vi caballo D4, que aprovechamos que esta torre está suelta como para amenazar esta. Entonces la captura es obligatoria. Quiero ir aquí. Pero aquí alfil C3 me parecía como muy fuerte. Y ahora yo creo que estoy peor incluso. Ahora el negro incluso puede avanzar por aquí. Luego viene el caballo a B4. Y bueno, nuevamente, tengo dos piezas que me gustaría haber cambiado una de ellas o que alguna estuviera en alguna casilla fuerte, ¿no? Entonces, nada por A7, el gran problema es que mi dama no sale. Aquí, en caso de torre por A2, caballo A7 era muy peligroso para él. Entonces amenazo caballo C6, obligaría a comer y tengo un peón pasado. Nuevamente, la clave era meter el caballo en C6. Entonces yo busqué por aquí. Y aquí estuve calculando dama 6. Bueno, aquí no. Bastante antes. O sea, en caballo B5 me planté, porque dije, bueno, no hay marcha atrás. Y aquí sobre todo también es importante que cuando hay una repetición tenéis que estar alerta
rollo de... y que digamos que es el rival el que puede cambiar. Tienes que estar alerta porque hay muchos puntos de inflexión. O sea, jugadas como esta, es como, ¿qué pasa, no? O sea, si mi rival hace una cualquiera, tengo mi dama atrapada. Entonces, era importante ver que siempre tengo caballo A7 como amenaza fuerte. Entonces, mi rival tiene que estar pues haciendo estas amenazas. Por ejemplo, si comer primero y luego hacer torre A8, ahora digamos que tenía demasiada libertad. Y este tipo de finales, por ejemplo, a mí me gustaban, porque nuevamente es el negro que tiene un problema, he neutralizado el contrajuego del flanco de dama y he cambiado un par de piezas, por lo tanto relativamente es bastante buena esta posición. Yo creo que, no sé si está perdido el negro, pero cerca. Quizás sí, estratégicamente. Pero bueno, quizás salva, pero no sé, a mí me parecía muy prometedor por la estructura fija, sobre todo. Y que mi alfil puede empezar a presionarla y no tienes contrajuego con negras. Pero el gran problema es torre A8 y mi dama no sale. Aquí el último intento fue este para hacer caballo A7, que es absurdamente arriesgado. Creo que no perdía, pero aquí vi unas tablas forzadas con dama C7, torre aquí alfil C8 y esta doble clavada, y si torre por alfil por, y tengo, y mínimo, esa es la clave. Mínimo el negro tiene tablas amenazándome la torre, ¿no? Si me acerco aquí, pues viene con el rey y todavía va a ser peor. Pero claro, aquí es muy factible que quizá el negro tenga alguna jugada más. Creo que no, ¿eh? Creo que debe ser igualdad. Porque al final tengo una jugada muy concreta. Es que lo que hagas me voy a C6 con el caballo. Entonces, y no puedes permitirlo. Entonces no es que el negro pueda tomarse un café y luego atacar el caballo, ¿no? Pero bueno, como vi estas tablas y además vi que aquí había una línea alfil C8. Aquí, por ejemplo, era muy interesante. Ahondando en la clavada y ahora viene dama C7. Pero aquí dama 4. Precisamente atacando el caballo. Y bueno, y por ejemplo, alfil F6, caballo C6. Y la cosa es que esta posición, pues todavía sigo vivo. Y quizás estoy mejor, porque ganó el alfil. Pero claro, vi las tablas y dije, a ver, es que es un. Digamos que es un riesgo innecesario. Porque una variante son tablas, si quiere, y la otra, si quiere el rival, que es un jugador además con experimentado, puede buscar que de alguna manera pierda material. Creo que no, ¿eh? Creo que está igual. Entonces es un riesgo innecesario y aquí acaba haciendo damas 7 y nada, y tablas. Una idea un poco, bueno, curiosa, este B4, hay que trabajarla más, pero bueno, me ha gustado, realmente unas estructuras muy raras, sí que veo más probable que otros jugadores interpreten que comer en B4 es más atractivo o quizá esa tensión no la aguanten. Yo creo que es una línea que se puede volver a intentar, realmente es un terreno muy, muy extraño, muy abstracto, estábamos analizando la partida y buscando ideas y no entendíamos muy bien. Hay que ponerle más esfuerzo a ella. Pero sobre todo, bueno, también la idea de que ahora alfil G5 es otra arma que yo nunca había jugado. Entonces tener también en esta época de ajedrez, claro, yo este año he jugado E4, KF3, D4, C4. Dentro de KF3 he jugado G3, E3, C4, D4 también. Dentro de C4 he jugado esto, G3, he jugado A3, he jugado calle C3. Dentro de D4 he jugado distintos esquemas, tanto con D4, dama por D4, he entrado en inglés, en sicilianas abiertas, he entrado en esto. Digamos que ahora es un poco de tener pequeñas ideas en todos lados y ir modulando con tu repertorio y realmente estoy contento. Más o menos sabía que había muy poco margen, tampoco me volví loco. Y también tuve un feedback bastante claro, rollo, vale, este tipo de ideas requieren más práctica, requieren más profundidad quizá. Y también, bueno, muy positivo este fin de semana un poco en colectivo de cómo he jugado a nivel práctico, cómo he mantenido un buen ritmo de tiempo, he mantenido lo de también alimentación, también descanso y he mantenido mis objetivos claros, rollo, no quiero sobrepreparar, no quiero cansarme demasiado, posiciones interesantes y también ir aumentando mi riqueza del repertorio. Así que nada, súper contento, a ver si sigue un poco esta tendencia. Y nada, agradeceros nuevamente vuestra atención y que nada, que ya nos seguiremos viendo en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.